Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. La Eucaristía es una palabra que a muchos quizá la primera reacción sea como de aburrimiento. Hay un programa de la Eucaristía, pues, a lo mejor suena como muy denso, pero ya saben que a este programa intentamos siempre traer a gente que es muy interesante y creo que esta vez lo hemos vuelto a hacer. Está hoy con nosotros Fernando López de Rego. ¿Cómo Muchas, estás, Fernando? estupendo, muchas gracias. Muchas gracias por Gracias estar por aquí estar es- con nosotros. Fernando es el autor de este libro, Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana, editado por Voz de Papel, que luego les pondré en la biografía o en la descripción del vídeo, les pondré cómo conseguirlo, porque, bueno, vale absolutamente la pena, y no porque Fernando está aquí, sino porque es que realmente es así. Y a mí lo primero que me llama la atención es que la biografía de Fernando es apasionante. Ha sido abogado, ha trabajado también en el servicio de la Unión Europea, en el servicio jurídico y preparó la adhesión de España a la Unión Europea. Ha dado conferencias por más de 25 países. En fin, que es un abogado de prestigio y sin embargo se lanza a escribir un libro como Al comulgar la Eucaristía en la vida cristiana. Eh, ¿Cómo es eso, Fernando? Cuéntenos. Pasar de un trabajo tan seguramente tan estresante y tan completo como la abogacía y a la vez escribir libros de Eucaristía. Bueno, este libro, como el primero de la época postjurídica y postdiplomática, los libros de naturaleza espiritual, no han sido iniciativa propia. Es decir, yo por propia iniciativa jamás hubiera escrito Teresa de Calcuta la persona ni Al comulgar. Sencillamente, Teresa de Calcuta fue una insistencia de un español residente en Calcuta al que conocí con motivo de un voluntariado por allá, insistencia durante 2 años, porque yo consideraba una idea totalmente extravagante el que yo escribiera Claro. sobre la Madre Teresa. Y este libro lo mismo, lo que pasa es que aquí ya conocía el proceso del anterior mejor y me animé más rápido. Es decir, cuando me vino reiteradamente la idea de escribir un libro sobre la Eucaristía, pues a Porque, pesar de considerarme totalmente mm, inidóneo y tal, imagínate, ninguna preparación especial en teología sacramental, consideré que bueno, esa idea tan reiterada merecía una respuesta y la o sea, respuesta era una finalmente fue el libro. idea que le venía, ¿no? O Es fue una, alguien que le... no, en el caso de Teresa de Calcuta fue desde fuera, en el caso de este fue desde dentro, es decir, fue al comulgar, después de comulgar, la idea reiterada durante 2 años más o menos. Y por considerarme inidóneo para escribir sobre la Eucaristía, pensé en hacer un libro de entrevistas a personas a las que les iba a pedir que hablaran de la Eucaristía en su experiencia personal, con 3 preguntas para enmarcar eventualmente qué hace usted después de recibir la comunión, qué siente usted, qué significa para usted la Eucaristía. Pero luego, como en el caso de Teresa de Calcuta, lo que iba a ser un libro de entrevista, en los dos era el mismo enfoque, pues se convirtió en un libro, por así decirlo, mixto. 33 capítulos, eso sí que es elegido deliberadamente, 16 con testimonios de gente de diversos países, distinta condición social, Mm, distinta condición o vocación en la iglesia y tal, y 17 capítulos con la historia, con el no, significado, mm, con la cuestión de la institución misma de la Eucaristía, por qué creemos que hay no. una presencia real, luego los jóvenes, milagros eucarísticos, adoración eucarística, etcétera. Y con anécdotas muy interesantes que vamos a ir contando. Había muchas que yo no conocía y me han parecido sorprendentes. Pero usted, por ejemplo, a lo largo de toda su vida profesional, ¿siempre la Eucaristía ha tenido ese peso en su vida o ha sido algo que ha ido descubriendo? Bueno, pienso que yo funciono bastante en clave subconsciente, es decir, me doy cuenta de las cosas que hago y que siento a posteriori, simplemente por observar la Mm, actividad en el plano exterior. Yo lo que constato es que yo buscaba la Eucaristía siempre, incluido en situaciones peligrosas, etcétera, con motivo de viajes y tal. Y bueno, tenía un afán de recibir a la Eucaristía muy grande y luego observándolo digo, bueno, pero si está en una isla que me dicen que no salga a la calle después de las 6 de la tarde, me he ido a las 8 para ir a y así sucesivamente en distintos países. Entonces me di cuenta de que la Eucaristía era algo que yo diría inconscientemente era algo que para mí era importantísimo. Y a posteriori, bueno, ya con motivo de escribir este libro ya es mucho más consciente. Fue descubriendo, ¿no? A lo Fui mejor. descubriendo el Mm, porqué, porque yo no sabía en realidad el porqué de la Eucaristía, el porqué de la presencia real, lo que significa la Eucaristía como regalo de despedida de Jesús en el momento en que estaba a punto de irse. Fue la institución de la Eucaristía en el último acto de su vida pública, antes de al día siguiente someterse a la pasión claro. cruelísima y a la muerte en la cruz. ¿Y cómo ha ido descubriendo? Es decir, todas las anécdotas, todas las historias que cuenta aquí,
¿Ya las había descubierto antes? ¿Las leyó o las investigó para preparar el libro? ¿O ya eran eso, como hitos que lo habían ido marcando en su vida? Las dos cosas. O sea, había algunas que ya las conocía y que me habían llamado la atención, por ejemplo, algún milagro eucarístico, algún don eucarístico de los santos, pero otras las he descubierto con motivo de la investigación. Una que ya conocía y me había impactado mucho, una experiencia de la Eucaristía, era la de André Frossard, Mm. el intelectual ateo. Él se autodefinía como el perfecto ateo, en el sentido de que para él la Ni cuestión se de Dios ni se planteaba. planteaba ni se Ujú. había planteado durante generaciones en su familia. Y de repente, de un momento para otro, ¿Y cómo fue? ¿Nos puede contar cómo fue esa bueno, anécdota? él había nacido en 1915 en un pueblo de Francia en donde había una sinagoga y no había ninguna iglesia católica. El único pueblo de Francia en que se daba esta circunstancia. Era hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista Francés y que fue el primer secretario general del partido. Ujú. Entonces, ateos perfectos por las dos Por supuesto no ramas, estaba bautizado, claro. ni bautizado ni nada que se plantee. Es decir, sencillamente la cuestión de Dios no se planteaba ni existía para él ni para su familia. Empezó a trabajar en un periódico francés y con motivo de un ascenso, él y otro amigo, pues fueron a celebrarlo. Quedaron a cenar en la calle Ulm de París, a donde luego he ido, diríamos, entre comillas, en peregrinación, en alguna ocasión o en algunas ocasiones, y el amigo llegó y le dijo, espera un momento que tengo que hacer una cosa y tal. Entonces, como tardaba en regresar, se acercó a una puerta que vio allí cerca y entreabrió la puerta. Era una capilla de las Hijas de la Adoración que estaban en adoración eucarística. Entonces André Frossard cuenta cómo fulminantemente, en milésimas de segundo, cambió toda su cosmovisión y experimentó una incandescencia de la verdad, vio cosas no a través de los ojos físicos que le cambiaron radicalmente. La demostración del impacto fue que escribió su libro Dieu existe, je l'ai rencontré, Dios existe, yo lo he encontrado, para contar cómo tuvo una conversión tumbativa, paulina, etcétera, pero no con los antecedentes de Pablo, que finalmente era un fiel judío, o de otros. Experimentó una conversión total de un segundo para otro que cambió su vida hasta el final. Fueron 60 años a partir de ese momento. Se convirtió, bueno, pues en uno de los amigos más cercanos de Juan Pablo II. Fue académico de la lengua francesa, etcétera. Fue uno de los intelectuales franceses de referencia del siglo XX. Y él, claro, no sabía nada de la No fe, sabía ni de absolutamente Cristo, nada. ni del Evangelio, no sabía Entonces, no nada. sabía absolutamente nada, entonces, como no sabía absolutamente nada, su experiencia fue así decirlo, quinta esencial. Es decir, lo que vio, dice que ya por las palabras se quedan cortas cuando entras en ese mundo, fue una incandescencia de la verdad. Pero dice, yo hubiera pensado más probable convertirme en jirafa después de visitar un zoológico que convertirme en católico después de entreabrir la puerta de una capilla de adoración perpetua. Qué curioso. Además es sí, un libro extraordinario, muy ameno además, Sí, sí, como lo sí. explica, Tiene pero más de 15.000 artículos periodísticos. Escribió sí, en Le Figaro, RTL, Le Point, pero Paris Match. claro, pero eso, Fernando, no es lo habitual, no es lo habitual, No, porque evidentemente hay miles y miles de personas, ¿no? Al cabo incluso del día o de la semana o del año, que entran en una capilla de adoración eucarística y salen exactamente igual. exactamente. Eh, claro, tiene un grado de misterio, ¿no? ¿Por qué Sí, a esta persona sí? exactamente. Exactamente. Es decir, ¿por qué esta persona sí? ¿Por qué Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz sí? ¿Por qué García Morente, ex Muy decano de bien. la Facultad de Filosofía de Madrid en el exilio en París sí? ¿Por qué Narciso Yepes sí? ¿Por qué Paul Claudel sí? ¿Y por qué la inmensa mayoría no? En fin, eso ya explicarlo, por supuesto, eh, desborda nuestra capacidad de comprensión y Está no claro. podemos ni siquiera intentar comprenderlo, ¿no? Hay otra anécdota que cuenta aquí en el libro que yo la conocía, pero yo creo que se me había olvidado, no me acordaba bien, que es la de la pequeña Lee, que me ha parecido también impresionante. No sé si Sí, nos sí. la puede referir. Sí, la anécdota de la pequeña Lee, aparte de por su valor intrínseco sobre lo que es la fe, tiene valor por lo que produjo, concretamente en la figura señera del catolicismo estadounidense, que es el arzobispo emérito, ya falleció, creo que ha sido beatificado hace poco, el arzobispo emérito de Nueva York, Fulton Sheen. Fulton Sheen, cuando le quedaban pocos meses para morirse, le preguntaron que quién había sido la figura que más le había inspirado, pensando que sería pues, algún prelado, probablemente como el arzobispo, o alguno de los grandes santos de la historia de la Iglesia. Él dijo, pues no, siento decepcionarles, pero ningún prelado ni ningún santo
de los grandes de la historia de la Iglesia Universal. Fue una pequeña niña china de 10 años, la pequeña Li. La anécdota o el suceso es el siguiente. Estamos en mayo de 1953. 4 años antes, las tropas del Ejército Rojo de Mao Zedong habían derrotado en la Guerra Civil China, sangrienta, al ejército nacionalista del Kuomintang de Chiang Kai-shek, que se tuvo que refugiar en lo que los portugueses llamaron la Illa Formosa, la isla hermosa, en fin, que es el Taiwán actual. 4 años habían pasado de la llegada de los maoístas al poder y en una aldea profunda de la China rural, una monja francesa, Sor Eufrasia, había llevado a niños, les había hecho la catequesis de primera comunión y les había dado la primera comunión el padre Luc de las misiones extranjeras de París. Lo que se daba por hecho que pasaría pasó un día, y es que estando en la iglesia, los niños que habían hecho la comunión recientemente, apareció una patrulla de milicianos maoístas y entraron abruptamente, lanzaron una ráfaga contra el tabernáculo, el que los mandaba cogió el copón, lo tiró por los suelos y pisoteó las hostias consagradas ante el terror de los niños que acababan de hacer la comunión y le tenían una veneración extraordinaria. El miliciano ese dijo: a partir de este momento prohibido, bajo pena de muerte, poner los pies en este antro de superstición. El padre Lucas, que cuando se acercaban las milicias, llegaban noticias de otras aldeas, lo habían puesto en el coro, en un escondite, por así decirlo, sus feligreses, vio todo lo que pasó. Pues bien, salieron Sor Eufrasia y todos los niños, y esa misma noche, cuando ya era noche cerrada, una de las niñas que había tomado la primera comunión, la pequeña Li, se deslizó como una sombra en la iglesia, se arrodilló ante una de las 32 hostias consagradas que estaba en el suelo, y después de un rato de oración se agachó, la tomó con la lengua, un ratito más de oración y se marchó. Sor Eufrasia les había dicho en la catequesis de primera comunión que se comulgaba solo una vez al día una sola hostia y se tomaba en la lengua y no en las manos. Estábamos en la época prepandemia rotunda, ¿no? Bueno, al día siguiente lo mismo. La pequeña Lilla, cuando era la mitad de la noche, se desliza, se arrodilla ante una de las hostias. El padre Luc temblando, viéndola desde el cielo, diciendo: esta niña, ¿por qué no se comerá todas las hostias? Y así 32 días hasta que llegó el último día en que solo quedaba una hostia. Entró como todas las noches, se arrodilló delante de la última hostia y en ese momento se abrió la puerta y uno de los milicianos le disparó una ráfaga de ametralladora. La niña quedó mortalmente herida, pero todavía tuvo fuerzas de gatear un poco hasta inclinarse la hostia, tomarla y a continuación desplomarse. Bueno, quedó muerta con 10 años, pero había salvado todas las hostias profanadas comulgándolas. Cuando el arzobispo Fulton Sheen se enteró de eso, a través de la narración que hizo el padre Lucas, decidió, era seminarista en ese momento, decidió hacer una hora de adoración eucarística toda su vida, en lo cual él vio el centro de su apostolado. Su apostolado que incluyó, por ejemplo, el programa Life is Worth Living, que llegó a tener 30 millones de telespectadores en Estados Unidos. Y, como una niña pequeña, banal, en una aldea totalmente remota y desconocida, pudo generar, por así decirlo, si se permite, una de las grandes figuras, la figura tal vez más destacada de la Iglesia de los Estados Unidos en el siglo XX, por el ejemplo de su amor a la Eucaristía, de su fe en la Eucaristía. Y me parece emocionante, por eso cuando leía esta historia real que cuentas, realmente uno se da cuenta por un lado, de la importancia de la Eucaristía, segundo, como una niña de 10 años tuvo ese don para comprender la magnitud. Y el ejemplo que ha dado. Exacto. O sea, como esta niña pequeña, por supuesto, sin que ella lo pudiera ni remotamente sospechar, el bien que ha hecho pues a esos 30 millones de espectadores que seguían las predicaciones de Fulton Sheen y los que la seguimos viendo, porque están en varios canales en internet y son extraordinarias la capacidad que tenía Fulton Sheen de transmitir y lo que transmitía. Y claro, yo creo que ella ni se podía imaginar el bien que iba a hacer. ¿No? Dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Gracias, Padre, porque has enseñado estas cosas a los pequeños y humildes, las has ocultado a los eruditos o a los sabios.
esa niña probablemente tenía la fe de que lo que sucede en la Eucaristía es lo que efectivamente sucede. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que sencillamente el cielo desciende a la tierra. Esto no es lenguaje retórico, esta es la doctrina de la Iglesia desde el principio y es la doctrina oficial de la Iglesia. Hay 2 puntos del catecismo en donde dicen que la liturgia eucarística participa ya de la liturgia celestial. Cuando en la misa se dice sursum corda, elevemos los corazones a Dios, es que nos están impulsando a darnos cuenta de todo lo que en el nivel invisible está alrededor de la misa en ese momento, por la trascendental de lo que está sucediendo. Y es que Jesucristo, que vivió hace 2000 años, en una provincia periférica del Imperio Romano, en la provincia de Palestina, antes de morir nos dejó el regalo de la Eucaristía. Él había prometido, Mateo 28:20, la última frase del Evangelio de Mateo, yo estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Esa presencia hasta el final de los tiempos está, por supuesto, a través de su palabra en la Sagrada Escritura. Está donde 2 o más se reúnen en su nombre, Mateo 18:20. Está en los más pequeños de entre nosotros, lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste, pero está fundamentalmente esa presencia, la más sublime y misteriosa, en la Eucaristía, que es el don de Jesucristo a punto de partir. Hay una cosa que es impactante, es decir, que el amor de Dios hacia los hombres sería un concepto abstracto, muy bonito, el amor de Dios, Dios nos ama, pero sería un concepto abstracto si no fue porque lo visualizamos físicamente en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando estaba a punto de someterse y era plenamente consciente de lo que se le venía encima, su pasión y muerte en la cruz, que era la muerte de esclavos y delincuentes en tiempos del Imperio Romano, pues cuando al día siguiente se iba a someter a todo eso, tan duro que hasta llegó a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, cuando al día siguiente iba a empezar todo eso, en lugar de pensar en lo que se venía encima, pensó en nosotros, en todas las generaciones que no íbamos a ser sus coetáneas. ¿Y cómo lo hizo? Pues instituyendo la Eucaristía, es decir, perpetuando su presencia física. En la Eucaristía está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la hostia, en las especies, unas especies banales en la cultura mediterránea, el pan y el vino. Pero al final, Fernando, yo creo que las personas que nos estén viendo dicen, no, fenomenal, y a mí mismo me sirve para renovar la fe y el amor a la Eucaristía, pero luego es verdad que muchas veces hay gente que, como dice San Juan Bosco, ¿no? Él decía que las 2 armas que utiliza Satanás para alejar a los jóvenes de Dios son la promesa de una larga vida y la del aburrimiento. Es decir, un chaval se aburre en misa, bueno, pues deja de ir a misa, deja de practicar, etcétera, ¿no? Como que el aburrimiento muchas veces, decía San Juan Bosco, que es lo que aleja a los jóvenes de Dios. Y al final, yo te escucho, y cuando he leído tu libro, insisto, me renueva en ese sentido, pero por otro lado, hay poca gente que se da cuenta de esto, ¿no? Totalmente. Hay mucha gente que deja de ir a misa porque le parece un tostón, porque la homilía del sacerdote es aburrida. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Bueno, de hecho, es decir, como te he dicho antes, el libro fue, bueno, porque me vino reiteradamente la idea de hacer el libro durante tiempo, pero luego cuando ya me metí manos a la obra, una de las primeras cosas que detecté y que me remotivó para escribir el libro fue que hay un desfase enorme entre el número de católicos practicantes asiduos y el de número de católicos nominales. Si los católicos nominales, que son muchos más, creyeran verdaderamente en los dogmas centrales, como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, de la religión que dicen profesar, pues obviamente serían practicantes. Lo que pasa es que no se cree en eso, e incluso católicos practicantes, y para mí ha sido una gran sorpresa, hablando con algunas personas, consideran como los protestantes, o como algunas ramas protestantes, que la presencia de Jesús es simbólica, es un símbolo. Es decir, recordamos aquello que hizo, que aceptó consciente y voluntariamente la pasión y muerte de cruz para nuestra redención, para nuestra liberación, para nuestro rescate, pero lo que hacemos es recordarnos aquello a través de un símbolo. Entonces pensamos que su presencia es simbólica. Esto lo piensan hasta algunos católicos practicantes. Cuando es dogma, y sacerdotes incluso. Sí, bueno, los milagros eucarísticos han sido de sacerdotes con dudas sobre la presencia real, porque claro, diariamente tocan el pan, beben el vino y ven pan y vino y no ven nada más allá. No es perceptible lo que hay dentro en la sustancia del pan y del vino por las palabras de la consagración. Las palabras de la consagración, a diferencia de otros sacramentos, no hacen presente una gracia particular, sino que hacen presente aquel que es el origen de todas las gracias. Entonces, cuando tú estás todos los días con el pan y con el vino, algunos han llegado a tener dudas de fe, y de hecho la mayor parte de milagros eucarísticos han sido por dudas
de sacerdotes que Sí. estaban consagrando. Por ejemplo, el del anciano, si no me equivoco, en Exacto, Italia, el ¿verdad? primero, exactamente. ¿Nos lo puedes contar también? Aunque es uno de los más conocidos, Sí, pero... el del anciano es el más antiguo, es el de 750. Hay 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, que los reconoce a cuentagotas por dos razones. Primero, porque es una materia en que no se pueden pegar patinazos, y segundo, porque no es el centro de la fe. La fe es en Jesucristo, es por su predicación, no por lo milagroso. Claro. Por tanto, todo lo que no es la revelación pública, las palabras de Jesucristo en el Evangelio, no tiene que ver directamente con la fe. Por ello, las apariciones marianas o los milagros eucarísticos, como las revelaciones privadas a místicos, etc., no son materia de fe. El católico puede perfectamente no creer en eso. Pero, en fin, hay cientos de milagros eucarísticos que se han informado y 136, según el recuento que hizo Carlo Acutis. ¿Lo hizo el propio Carlo Acutis, el recuento? Hombre, le ha llevado una exposición sobre los milagros eucarísticos con 136 a nada más y nada menos que 10.000 parroquias del mundo, a bastantes universidades americanas, a santuarios marianos, etcétera, O sea, etcétera. recordemos que Carlo Acutis es un chaval que Un murió chaval italiano. con 15, 10 años, Exacto. 16, que acaba de ser beatificado o Exactamente, canonizado. beatificado. Beatificado, pero no sabía yo ese punto de que él había organizado Lo más esa... famoso de su vida es él era un gran experto en Internet, como corresponde a su generación. De hecho, ya se está hablando de él insistentemente como futuro patrono de Internet. De Internet, lo he leído. Entonces, él montó una exposición sobre los milagros eucarísticos que la ha paseado por todo el mundo y por eso se hizo conocida. Bueno, pues, en fin, lo fundamental es por su gran fe en la Eucaristía, que él decía que era mi autopista hacia el cielo, a través de lo cual convirtió a su propia familia. Ahora su madre es su gran, por así decirlo, predicadora de su vida y de su fe. Entonces, bueno, los milagros eucarísticos están ahí. Cuando yo estaba escribiendo el libro y ya había escrito el apartado de milagros eucarísticos, decidí eliminarlo y no incluirlo en el libro, porque un amigo teólogo muy drástico me dijo, no, es que la Iglesia no tiene que promover lo fantástico, lo milagroso y tal y cual, porque entonces nos acercamos a otro tipo de cosas que no tienen que ver con la fe. Dice, la fe es la persona de Jesucristo por la predicación de Jesucristo, por la revelación interior de la persona de Jesucristo, pero no por cosas extraordinarias. Claro, entonces, que nos ayudan, ¿no? Y bueno, algunas de las conversiones más fulminantes han sido a través de eso, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, la propia pequeña Ali que nos has contado, o la de Tarsicio, que luego la podríamos comentar, de las más antiguas, ¿no? O lo de algunos de los científicos más reputados en materia de cardiología y de bioquímica, que analizando milagros eucarísticos se han convertido. ¿Eso ha pasado? Eso ha pasado. Por ejemplo, bueno, uno de los milagros de los 11, he recogido 11 brevemente en un párrafo cada uno, de los 136, uno de los más recientes, repetido en la misma parroquia de Santa María de la Arquidiócesis de Buenos Aires, digo arquidiócesis ya por la influencia cubana de la Archidiócesis de Buenos Aires, fue cuando uno de los 4 arzobispos auxiliares de Buenos Aires era Jorge Bergoglio. El actual Papa Como Francisco. buen jesuita, cuando le informaron del milagro en esa iglesia, llamó a científicos extranjeros y no creyentes para investigar. ¿Pero y qué fue lo que pasó? ¿Que se transformó la forma en...? Normalmente, es decir, ha pasado de todo como milagros eucarísticos, pero la pauta más reiterada es un sacerdote que no cree o que tiene dudas de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y el pan que se convierte en carne y concretamente en músculo de miocardio del ventrículo izquierdo, que es por donde sale la sangre purificada. ¿Y eso lo han analizado? Y la sangre en sangre siempre tipo AB, como la de la sábana santa, como la del sudario de Oviedo, etc. AB, RH positivo. Entonces, eso lo han investigado y, por ejemplo, en Buenos Aires fue en el 92, 94, 96 que se produjeron esos milagros eucarísticos, y Jorge Bergoglio llamó a 3 científicos. Roberto Castañón, no creyente, Frank, ahora no me acuerdo el apellido, y Franco Serafini, un italiano. Bueno, pues la conversión del primero y el último ha sido fulminante. Así fue. Franco Serafini ha escrito un libro que se titula The Astonishing Science Behind Eucharistic Miracles, la impresionante evidencia científica detrás de los milagros eucarísticos. Y es que en Anciano, como en Bolsena, como en otros lugares, pues se han producido casos de transformación del pan en músculo de miocardio, de transformación de la sangre
en sangre de tipo AB. Y el anciano, que era con lo que... Lo bueno de esto es que como van saliendo temas interesantes, uno se entrelaza con otro, pero no quiero dejar lo del anciano. Entonces era un sacerdote que tenía falta de fe Dudas de fe, dudas sobre la presencia real, sí. en Italia y está celebrando la misa. ¿Y qué ocurre? Entonces lo que ocurre fue que se empezó a derramar sangre de la hostia sobre sus dedos. Llamaron inmediatamente al obispo, organizó una investigación y fue fulminante por el testimonio de los fieles que lo habían presenciado y por el testimonio del propio sacerdote. Y luego en Bolsena, otro milagro eucarístico que menciona el libro, más tarde ya en 1300 y pico, pues exactamente lo mismo. Y entonces intervino inmediatamente la Santa Sede, quedó una evidencia tan fuerte que el Papa fue cuando instituyó la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo, es decir, el Corpus Christi, porque ahí ya la evidencia también fue totalmente contundente. Como era la época, por lo demás, de los precedentes de la Reforma Protestante, con algunos movimientos en la Iglesia, como de Berengario de Tours, etcétera, que empezaban a acercarse a la postura del símbolo y no de la presencia real y tal, bueno, pues llega ese milagro contundente. Se instituye la fiesta del Corpus Christi, primero en una diócesis belga y luego acaba siendo una fiesta de la Iglesia Universal. Porque si no me equivoco, el anciano, las formas y el mantel también donde se derramó esa sangre todavía existen y están... Bueno, hay algunos científicos que consideran que los milagros eucarísticos, aparte del milagro en sí, que fue una cosa que sucedió en un momento determinado, lo más impresionante es que sea sangre viva y que sea músculo vivo del miocardio al cabo de siglos, en algunos casos. En España ocurrió algo, bueno, en España tenemos varios milagros eucarísticos, si no me equivoco. Uno de ellos no fue durante la Guerra Civil, en un pueblo del sur de Madrid, si no me equivoco, que aparecieron las hostias incorruptas. Fue en Caudete, provincia de Albacete, perdón, a lo mejor también en Madrid lo desconozco. Sí, bueno. Probablemente ese no lo conozco. El que sí conozco es el de Caudete, es decir, que ese también es conocido. Cuando estaban destruyendo las iglesias de Caudete, pues el sacristán de una de ellas sacó las hostias consagradas y las no consagradas y las cavó, levantó una baldosa de su casa, cavó un agujero de 20 centímetros y colocó las hostias y una pistola que tenía, en fin, que iba a estar... Una mezcla curiosa. Sí, para que no se... Entonces, puso un candil con luz permanente hasta que en el 38 le llamaron al frente de Extremadura, donde murieron muchos caudetanos, pero él salvó la vida, volvió y entonces le comentó al párroco, ya terminada la guerra, que había hostias consagradas debajo de una baldosa de su casa. Y fueron allí, lo levantaron y lo que él había visto en dos ocasiones había levantado, seguía siendo lo mismo. El paquete de las hostias consagradas estaban secas, intactas, tersas. El de las hostias no consagradas se habían degradado y la pistola estaba con un óxido, una oxidación que la hacía ya totalmente inutilizable. Claro. Oye, y yo creo que alguna persona que nos esté viendo, a lo mejor es fácil decir, bueno, pero esos son inventos de la Iglesia, pues para engañar a los fieles o para, bueno, sí, pues porque como empieza el tema protestante, pues venga, vamos a inventarnos algo, ¿no? O sea, es un argumento que se escucha mucho, ¿no? ¿Tú qué dirías? Aparte de los argumentos científicos, que creo que hay que los milagros eucarísticos son una cosa muy secundaria. Luego están los dones eucarísticos de algunos santos y luego están las experiencias de toda una serie de personas. Por ejemplo, la patrona de los primeros comulgantes, Imelda Lambertini, en fin, tantos otros, ¿no? Teresa de Jesús, nuestra Teresa de Jesús, que como San José de Cupertino, como San Felipe Neris, como Catalina de Siena, como San Juan de la Cruz, como San Pedro de Alcántara, como San Francisco Javier, levitaban al comulgar. Entonces, bueno, esas son cosas que se han experimentado. En el caso del patrono de los aviadores y de los cosmonautas, San José de Cupertino, es porque levitó tanto, a tanta altura y tantas veces delante de tanta gente, incluido el emperador, creo que no queda la menor duda. Pero en fin, todo esto son, por así decirlo, coadyuvantes. Por ejemplo, algún científico se ha convertido investigando los milagros eucarísticos, pero lo fundamental, o sea, la base de la presencia real son las palabras de Jesucristo en la última cena. Es decir, la Eucaristía es un sacramento que, como todos los demás, se instituye en un momento determinado. La Eucaristía es un novum radical, es una novedad radical que no tiene precedentes en el judaísmo y no existe en ninguna religión.
la instituye Jesucristo en la última cena, en su último acto antes de la pasión y muerte, y la literalidad de sus palabras, por ejemplo, según el Evangelio de Lucas. Hay 4 relatos de la institución de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y la primera carta a los Corintios de San Pablo. Estas 4 versiones coinciden en cuanto a los hechos y prácticamente en cuanto a las palabras, salvo alguna cuestión totalmente secundaria. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, pues Lucas dice que Jesús en la última cena cogió en un momento dado un trozo de pan y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y al cabo de un rato, en la misma cena, en la misma última cena, coge una copa de vino y dice: esto es el cáliz de mi sangre que se derrama por vosotros, haced esto en memoria mía. Es decir, inmediatamente antes de la pasión y muerte, dice: esto es mi carne que se entrega por vosotros, mostrando el pan y mostrando el vino, dice: esta es mi sangre que se derrama por vosotros. Es decir, establece un nexo directísimo entre la Eucaristía y su pasión. Entonces, el cuerpo que iba a quedar masacrado, reventando de dolor hasta las últimas partes de su cuerpo, en una muerte terrible, por nuestra liberación, por nuestra redención, es el pan. Y la sangre es el vino. Es decir, que Jesucristo instituye la Eucaristía al decir que los méritos de su redención, lo que le pasó a su carne y a su sangre, están en el pan, que es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, esto es sujeto no predicado, esto es mi sangre. En ningún caso dice que sea un símbolo o un significado. Dice, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y además instituye la Eucaristía porque añade: haced esto en conmemoración mía. Haced esto en la versión, en la Vulgata de San Jerónimo, hoc facite, no hoc dicite. Es decir, no decide esto, sino haced esto. Un ritual que es la Eucaristía o la Santa Misa. Y bueno, ahí quedó instituida la Eucaristía, que es algo totalmente, como dice uno de los investigadores científicos de los milagros eucarísticos, converso, que es algo que es una exigencia de fe tan extrema. Él, bueno, en fin, él ha investigado algún milagro eucarístico y ha escrito el libro The Astonishing Science Behind Eucharistic Miracles, y dice: es una verdad tan excesiva lo de que está presente Jesucristo en la Eucaristía. Dice que yo considero que los milagros eucarísticos eran algo que se imponía para dar alguna pista más para creer, ¿no? Y entonces, bueno, en esas estamos. Pero, en fin, fue el regalo de despedida de Jesucristo para las generaciones posteriores a la suya. Es decir, para estar presente, para hacer verdad, para dar cumplimiento a su promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Oye, Fernando, y antes decíamos que es verdad que a lo mejor hay muchos católicos que bueno, pues que han perdido, ¿no? Se han enfriado en su amor a la Eucaristía, pero por otro lado yo también veo cosas muy positivas, muy esperanzadoras, como que en los últimos años hay muchos grupos, especialmente grupos de jóvenes, hablo ahora de España, pero me consta que en Hispanoamérica y en otras partes del mundo también ocurre, que están volviendo a eso, ¿no? Que están haciendo adoraciones eucarísticas donde van decenas, cientos de jóvenes, que se está, en el caso concreto de España, como digo, pues está los grupos Hakuna, Emaús, Renovación Carismática, y bueno, y luego pues los grupos de parroquias de toda la vida y otros movimientos o grupos de toda la vida, ¿no? Me refiero ahora a los más actuales. Pero eso, como que lo centran todo en la Eucaristía. Parece que hay un despertar, ¿no? Totalmente. Yo cuando empecé a escribir el libro de Madre Teresa, me llevé unas semi-decepciones que me duraron muy poco, porque vi que personas mucho más autorizadas que yo estaban escribiendo en ese momento sobre Santa Teresa de Calcuta, como por ejemplo un sacerdote austríaco que la conoció en una parada de autobús en Roma y se hizo íntimo amigo, y la acompañó en las fundaciones en el otro lado del telón de acero porque sabía hablar muy bien ruso. Bueno, empezaron una serie de libros y digo, esto es una cuestión de sincronía. Al mismo tiempo se nos ha inspirado a escribir sobre esta señora a distintas personas. Bueno, pero de lo que se trata es que se la conozca. Estupendo, cuanto más escriban, mejor. Después de escribir el libro, que han publicado en revistas hasta algunos capítulos, tal cual sin cambiar una coma, con otro título, autoatribuyendo, digo, cuanto más me plagien, mejor. En fin, pero... o sea, con la Eucaristía pasa lo mismo. Es decir, mientras estaba escribiendo el libro y al terminarlo y empezar ahora a presentarlo un poco, me doy cuenta de que están haciéndose películas, están abriendo capillas de adoración a la Eucaristía. Es decir, se está volviendo a considerar, como es la realidad, que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y el centro de la vida de cualquier cristiano.
La Eucaristía no es un sacramento más, es el Ur-Sacrament, como decía Benedicto XVI, es el sacramento de raíz. Hasta el bautismo, nos bautizamos en orden a la Eucaristía. Es la Eucaristía lo que da cumplimiento estricto a la promesa de Jesucristo de estar hasta el final de los tiempos. En la Eucaristía hacemos algo extremo, que es que comemos la carne, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, quien nos dijo en el discurso sobre el pan de vida, en el capítulo 6 de San Juan, que el que come mi carne, bebe mi sangre, está en mí y yo en él. El que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Es decir, la Eucaristía es el alimento para la misión de construir el reino en las circunstancias de la vida cotidiana de cada cual. Pero ese es el alimento. Benedicto XVI, cuando inauguró la conferencia del CELAM, de la Comisión Episcopal Latinoamericana, a las afueras de Sao Paulo, en Aparecida, un teutón intelectual y teóricamente frío como es él, luego hemos sabido que no era tan frío ni mucho menos, sino muy sentimental, pero en fin, dijo con casi lágrimas en los ojos, improvisando sobre lo que tenía escrito, dijo, solo la Eucaristía podrá traer la civilización del amor, solo la Eucaristía salvará el mundo. Muchos pontífices, y concretamente los últimos, han insistido muchísimo en la necesidad de buscar la interioridad y el silencio en la relación con la Eucaristía. Han estado muy a favor de la apertura de capillas de adoración eucarística. Benedicto, por ejemplo, ya que estábamos hablando de él, dijo que en el mundo actual, ruidoso y dispersivo, la adoración eucarística nos proporciona el marco ideal para buscar el silencio interior, no solo con el yo, que somos nosotros, sino con el tú amoroso, que es el Dios que se entregó para nuestra redención. Entonces, la adoración eucarística es el momento que nos permite buscar la interioridad. Vamos a la adoración eucarística en una capilla o en una parroquia, porque ahora hay muchas que tienen sus momentos, sencillamente no a hacer ni a hablar, por favor. No, olvídense de oraciones repetitivas que están bloqueando todo lo que puede suceder. Vamos a la capilla, a la adoración eucarística simplemente a estar. A estar ahí. Es un espacio de tiempo virgen, desprovisto de toda adquisitividad, de toda actividad, yo diría que hasta de toda petición, de todo ruego, para simplemente estar, porque lo importante es lo que vamos a oír, lo que vamos a sentir. ¿Eso no le pasó a un feligrés del santo cura de Ars? Una anécdota que estaba él siempre, un labriego, un hombre muy ignorante, ¿no? Y que estaba siempre en la capilla antes de ir a trabajar a su trabajo de labranza y tal, y estaba siempre mirando al Santísimo. Y no sé, es una anécdota, no sé si la conoces o no, pero un día el santo cura de Ars le preguntó, dijo, ¿no? ¿Y qué haces, no? Y el hombre, que era un pobre ignorante, se limitó a decirle al cura de Ars, pues le miro y me mira. Sí, exacto. Al final, eso es la adoración eucarística, ¿verdad? Exactamente. Estar ahí, exactamente, dejar que el Señor nos mire. Exacto. Y la capilla, o sea, la capilla o la adoración eucarística es un momento privilegiado para el cultivo de la interioridad, porque estamos muy volcados hacia afuera, no tenemos la dimensión vivencial interna de la fe. No nos damos espacios para que escuchar la voz de la conciencia, que es la voz de nuestra alma, no nos damos espacio para que nos hable nuestro amigo. Una de las grandes doctoras o maestras de oración en la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, definió la oración muy a su estilo, muy cotidiano, muy sencillo. Dijo, orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Bueno, pues en la adoración eucarística estamos sencillamente con ese. Y en las capillas de adoración eucarística, el padre Justo Lofeudo, un sacerdote argentino que recorre el mundo ayudando a fundar capillas de adoración eucarística, es de una congregación de las SSS, que no es la SS de la Staatssicherheit, no, sino con una S más que cambia radicalmente el panorama, es de los sacerdotes del Santísimo Sacramento, que fundó un santo francés del siglo XVII, Pierre-Julien Aymar. Pues este sacerdote ha publicado cosas que le han comunicado, y es que en ciudades tan violentas como Ciudad Juárez, en el norte de México, o Ciudad de Guatemala, en Centroamérica, ha descendido el índice de homicidios en el barrio en que están las capillas de adoración perpetua, o en Trieste ha distinguido el número de suicidios en el barrio en torno a la capilla de adoración perpetua. Sea, que se ha cumplido lo que decía Benedicto XVI, de que la civilización del amor vendrá con la Eucaristía. Exactamente. En las capillas de adoración eucarística se construyen fieles que han ido allí a lo mejor en un momento de angustia para buscar tranquilidad, se sanan matrimonios, se ponen en perspectiva las dificultades físicas o de otro tipo de la vida,
etcétera, etcétera. Es decir, Pero alguien te dirá, fenomenal, Fernando, me parece estupendo lo que digas, pero yo no sé hacerlo. O sea, yo voy a la capilla y a lo mejor está la exposición al Santísimo, o no, está simplemente ahí el Santísimo, pero ¿yo qué hago? ¿Me bueno, aburro o estoy ahí? ¿Qué hago? mira, ¿Qué le dirías a un bueno, principiante, un novato, digamos, en estas lides? te voy a citar lo que dijo Fernando Rodríguez Trives, un sacerdote ilicitano que fue rector del seminario de Alicante, en fin, muy conocido, entre otras cosas, por su faceta de enfant terrible. Era una persona terrible. Por ejemplo, a un seminarista que llevaba la nota máxima en todo en el último curso, le puso un 5 antes de examinarle. Y dijo, ¿pero cómo puede ser esto? Dice, no, porque yo no quiero que seas soberbio, eso es lo peor que le puede pasar a un sacerdote, para que no puedas decir que has sacado sobresaliente en todo. En todo un Ahí vas a 5. decir, bueno, este sacerdote, Fernando Rodríguez Trives, fue a quien el obispo Rafael Palmero Ramos encargó de organizar físicamente la capilla de oración eucarística en Alicante. En la primera reunión de futuros adoradores, una señora le dijo, bueno, pero es que 1 hora, ¿yo qué hago allí durante 1 hora? Y el enfant terrible, le dijo, dice, eso es lo de menos, usted vaya allí como el que va a tomar el sol. Es decir, se puso en el lugar de la vivencia de esa señora de la espiritualidad y le dijo lo que convenía que escuchara, que no se preocupara, que no pensara que tenía que hacer cosas especiales, extraordinarias o difíciles. Dijo, vaya usted allí como el que va a tomar el sol. Eso era una frase del rey Balduino, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Bueno, sí, al rey Balduino creo recordar que le preguntaron, ¿usted qué hace tanto tiempo delante de la Eucaristía? Y dice, pues yo, pues hay gente que se pasa horas tomando el sol en la playa, pues yo estoy aquí al sol del buen exacto, Dios, ¿no? exactamente. Pues yo creo que esa es la actitud, porque tenemos una deformación activista de que Hay que hacer. siempre tenemos que conseguir algo y para conseguir algo tenemos que hacer algo. En la adoración eucarística entramos en terreno teológico, es decir, en donde esas reglas no rigen. Allí llegamos sencillamente a ser o a estar, pero nada más. Pues Fernando, yo seguiría hablando contigo porque, hombre, de la Eucaristía podríamos hablar horas y horas. Además, yo creo que las personas que nos siguen han visto que, efectivamente, que el tema de la Eucaristía, que al principio puede parecer aburrido, denso, etcétera, etcétera, es un tema muy del día a día. A mí personalmente, después de hablar contigo, me entran ganas de irme a una capilla a rezar, porque es verdad que los que hemos experimentado alguna vez esa cercanía con el Señor, pues necesitamos también que muchas veces nos lo recuerden para volver a esa Eucaristía. Sí. Pero, en fin, que seguiríamos hablando. Yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que compren este libro de Fernando, Al comulgar, la Eucaristía en la vida cristiana, que, como les digo, les pondré en la descripción del vídeo cómo pueden adquirirlo. Es un libro, además, que se lee estupendamente bien. Es un libro nada farragoso ni complejo, al contrario, es un libro que está, por un lado explica toda la doctrina, pero luego aparte es un libro que tiene un montón de anécdotas, de historias, en fin, es una delicia de libro que yo les recomiendo a todos ustedes. Y Fernando, gracias por visitarnos aquí en El Buscador. Sabemos que, bueno, que das también muchas conferencias, ¿verdad? En seminarios y en parroquias, en distintos sitios, no solo en España, sino también por diversos países del mundo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Es decir, que, en fin, antes daba conferencias sobre temas, sobre todo políticos, sociológicos, de relaciones internacionales, por haber sido diplomático de la Unión Europea. Y en esta última etapa de mi vida, empezando con Santa Teresa de Calcuta, porque casi se me impuso ese libro, pues he abierto este área de actividad que sinceramente me da grandes gratificaciones por poder compartir. ¿Disfrutas más con estas conferencias que con las de antes de diplomático? Sí, sigo con las de otra. Ayer, por ejemplo, di una en el Rotary Club sobre el rompecabezas chino, es decir, intentando hacer futurología y predecir cómo se va a comportar China como superpotencia, o sobre la Rusia de Putin, pero las disfruto porque me gusta mantenerme al corriente de lo que ha sido mi trabajo, pero es otro tipo de disfrute. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, antes de dar una conferencia de estas, pues rezo, pido que fluyan las ideas a través de mí, sin que yo las entorpezca y las estropee, porque, como decía Teresa de Calcuta, dice, lo más importante, decía en una de las cartas a sus monjas, lo más importante es que nosotros no estropeemos lo que se quiere vehicular a través de nosotras. Está claro. Pues yo, en fin. Pero, no, oye, pues me das una idea, a lo mejor otro día te tenemos que invitar para que nos hables de China o de Rusia, también, que son, o de tu gran experiencia, que lo has dicho antes de pasada, sobre Cuba, sobre la iglesia en Cuba, en fin,
que contigo se pueden hablar de muchos temas interesantes y, Fernando, nos encantará tenerte otra vez aquí Bueno, encantado, en por el supuesto. buscador. Muchas Gracias por gracias, tu Alex. visita. Encantado y gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes. Ya saben, les esperamos aquí en otro programa del Buscador. Espero que hayan disfrutado y que les pase como a mí, que les entren ganas de ir a una capilla a rezar, pero que no sea una cosa puntual, que realmente vivamos esa vida de relación con Dios. Gracias y hasta el próximo programa.